Y entonces hemos hecho alusión en las prédicas anteriores a esa manada pequeña que es Copa, a esa iglesia preparada o preparándose para los últimos tiempos. Hemos hecho referencia a esa Copa adoradora, adoradora en espíritu y en verdad. Y hoy vamos a hablar de esa comunidad profética. ¿Sí? Comunidad profética. Una comunidad adoradora, amante de su voz. Y es que definitivamente Copa es una iglesia profética. Es una iglesia guiada por el Espíritu Santo. Qué bonito sentir como sentimos esa presencia del Espíritu durante el tiempo de alabanza, de adoración. Además, hoy no pedí alguna canción específica, pero si la hubiera pedido seguramente las dos eran las del día de hoy. Qué alabanza tan preciosa, pero además tiene todo que ver con el tema que vamos a compartir en esta tarde, y es somos un pueblo profético. Somos un pueblo profético. Copa es una comunidad profética. Y no nos confundamos. No quiere decir que Copa sea una comunidad profética porque está integrada solo por profetas, o sea, esos hijos de Dios que ejercen el don y que tienen el oficio de ser profetas y de llevar esa voz de Dios a nuestros hermanos para edificarles. Lo profético, hermanos, tiene que ver con todo aquello que sale de la boca de Dios para consolar, para exhortar y para edificar. Eso es ser profético. De manera que todos los que estamos aquí presentes hoy, todos los integrantes de Copa que además nos acompañan en sus conexiones virtuales, somos proféticos y pertenecemos a una iglesia profética, que es una iglesia guiada por el Espíritu Santo. Definitivamente alguien profético es alguien que se ejercita en escuchar con atención lo que sale de la boca de Dios, lo que Dios tiene para decirnos. Y allí el Espíritu Santo ocupa un rol fundamental. Y es que el Espíritu de Dios habla a nuestro espíritu para decirnos eso que Él tiene para construir y edificar a su iglesia. Entonces, el Espíritu de Dios habla al espíritu de cada uno de los que estamos acá de diferentes maneras. Nos habla a través de su palabra, que finalmente es la profecía más segura. Nos habla a través de sueños, nos habla a través de visiones, nos habla de diferentes maneras. Y vamos a ver ahora cómo a cada uno quizás le habla de una manera diferente, particular, y usualmente es la misma, ¿sí? No a todos nos habla siempre de diferentes maneras. Hemos ido en el camino aprendiendo a identificar cuando estamos escuchando esa voz de Dios, esa voz que Dios a través del Espíritu Santo hace que llegue a nuestro espíritu y escuchemos lo que tiene para decirnos. Entonces, esa comunidad adoradora, amante de su voz, es lo que quiero que tratemos el día de hoy. Definitivamente, cuando hablamos de una comunidad amante de su voz, es una comunidad que escucha con atención su palabra. ¿Pero para qué escuchamos con atención su palabra? Para obedecerle. Para obedecerle. No es escuchar por escuchar, no es leer la palabra de Dios por leerla, no es establecer simplemente una disciplina o una rutina, sino es ir más allá, es recorrer esa milla extra y escuchar con atención para ver qué es lo que en esa porción de Biblia que estamos leyendo diariamente en las mañanas o en las noches, Él nos quiere
decir? ¿Qué es lo que nos quiere decir en ese momento? ¿Qué es lo que el Espíritu Santo habla a nuestro espíritu para que entendamos que eso nos está diciendo en este día? Y que eso que nos está diciendo en este día es para que lo intronicemos, lo llevemos dentro de nuestro corazón y lo apliquemos en el día a día de nuestra vida. Entonces lo entendamos y lo obedezcamos y lo pongamos en práctica. Entonces, allí es una comunidad adoradora, amante de su voz para obedecerle, para escucharle y para aplicar su enseñanza. Abran por favor sus Biblias en 2 de Pedro, capítulo 1, versículos 20 y 21, que va a ser la porción sobre la cual especialmente trabajemos hoy. Dice, lo tengo por acá, el versículo 20 y el 21, dicen: entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Inspirados por el Espíritu Santo. Eso es lo que quiero resaltar. Y esa inspiración del Espíritu Santo que está en la palabra es la que trae esa voz de Dios, esa voz inspirada por el Espíritu Santo para quienes escribieron la Biblia. En el versículo 21, donde dice la profecía, esa palabra profecía corresponde al Strong 4397, que corresponde a la palabra malak, malak. Y ese malak tiene un significado especial y es, voy a leerlo textualmente: despachar como delegado, mensajero de parte de Dios. Mensajero de parte de Dios es el significado de esa palabra. Entonces, es claro que esa inspiración del Espíritu Santo es una inspiración que comienza en la voz y el deseo de Dios para que ese mensajero de parte de Dios nos alimente y nos nutra con ese mensaje. Entonces, ese malak al que nos referimos acá es el que le da el sentido de esa voz que estamos escuchando, de esa voz que queremos que nos nutra cada día. Somos proféticos porque, como hijos de Dios, nacidos de nuevo, buscamos cada día su palabra, escuchamos esa voz del Espíritu Santo que habla a nuestro espíritu, y al final es la guía y la dirección que nos lleva a actuar como buenos hijos de Dios. Esa guía y esa dirección que viene de Dios a través del Espíritu Santo. Entonces, Copa debe ser, hermanos, un pueblo guiado por el Espíritu, y para ser guiados por el Espíritu debemos tener un corazón sano, un corazón limpio, un corazón humilde. No hay cabida en este corazón, no hay cabida en este espacio para corazones endurecidos, para soberbias, para prepotencias, todo lo contrario, para ser humildes y con ese corazón sano, ser buenos hijos de Dios. Lo profético, hermanos, no solamente está en bendecir a un hermano con la profecía de parte de Dios. Lo profético, hermanos, arranca cuando comenzamos a escuchar su voz, para lo cual tenemos que ser sensibles a la voz del Espíritu. Tenemos que ser sensibles a la voz del Espíritu y poder, con esa sensibilidad desarrollada, escuchar su voz con atención. Nuestra identidad
profética está en esa relación íntima que establecemos con el Espíritu Santo. Y allí comenzamos a ser esa comunidad amante de su voz. Cuando hablamos de amantes, ¿qué es un amante? No sé si se valdría decir, es alguien que ama apasionadamente, quizás. Quizás eso describiría bien qué es ser un amante y más en este contexto. Si somos amantes de su voz, debemos ser apasionados por escuchar su voz, por escuchar la voz de Dios, y para eso debemos incrementar nuestra sensibilidad al Espíritu Santo. Esta es una iglesia definitivamente guiada, es una iglesia dirigida por el Espíritu Santo, por lo que mencionaba anteriormente. Y esa guía y esa dirección del Espíritu Santo nos trae ¿qué? La revelación de la palabra de Dios. Hay algún documento que estuve revisando en estos días para preparar esta prédica, y es un documento del pastor Diego que dice el Espíritu Santo y lo profético. Y entonces el pastor allí dice, bueno, primero dice, lo profético es un término que, y hablamos entonces de el ministro profético, seminario profético, taller profético, activación profética y demás. Y lo primero que hay que entender es lo profético, como lo definimos al comienzo, ¿cierto? Pero también nos dice que no es profético, ¿sí? Entonces, dentro de las anotaciones que hace el pastor Diego allí dice, no es profético aquel que se dedica a escuchar profecías, a coleccionarlas, a guardarlas, a revisarlas de vez en cuando, que es algo que está bien que hagamos cuando Dios nos habla y nosotros debemos estar revisando cada cierto tiempo esas palabras que Dios nos da, porque allí primero nos hace unas demandas y segundo nos hace unas promesas. Entonces tenemos que estar atentos a cuáles son las demandas y si ya las cumplimos para saber cuándo estamos preparados para recibir esas bendiciones que Él nos ha prometido. Pero no nos hace proféticos el hecho de coleccionar, de guardar, en fin. Pero lo que sí es importante es buscar esa presencia, de Dios, es buscar mantener ese contacto y tener esa sensibilidad para escuchar la voz del Espíritu Santo y recibirla, asimilarla y ponerla en práctica. Segunda de Timoteo nos dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Definitivamente, sin el Espíritu Santo no puede haber guía ni puede haber dirección profética. Si nosotros no estamos atentos a esa voz del Espíritu, no vamos a recibir ni la guía ni la dirección de parte de Dios. Solamente escuchándole con atención recibiremos esa dirección para nuestra vida. Jesús dijo que cuando Él partiera vendría el Espíritu Santo, y una vez viniera el Espíritu Santo, Él nos guiaría y nos recordaría todas aquellas promesas que Jesús dejó para nosotros. Entonces no hay ninguna guía, no hay ninguna dirección, ni habrá revelación que no venga de parte del Espíritu. Entonces decimos, hermanos, lo profético en una persona depende totalmente de esa presencia del Espíritu, pero también depende de la libertad que nosotros le demos a ese Espíritu de moverse dentro de nosotros. Esa libertad con la cual nosotros, ya sensibles al Espíritu, le escuchamos. Esa libertad con la cual nosotros nos movemos en ese mover espiritual. Eso es lo que hace definitivamente que seamos proféticos y lo que hace que
que dependamos de la presencia del Espíritu. Por supuesto, esa presencia es fundamental para ejercer los dones, que es una de las formas como Él se manifiesta claramente. En Corintios, 1 Corintios 12 dice: pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho, porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia, según el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas y a otro interpretación de lenguas. ¿Sí? Entonces, bienvenidos. Entonces es fundamental que seamos sensibles al Espíritu para poner en práctica y para ejercer en beneficio de nuestros hermanos esos dones que Él nos ha dado, a cada uno como a Él le parece. Y claramente aquí todos los que estamos acá hemos recibido de parte de Dios palabras donde nos ha prometido y nos ha ido identificando cuáles dones tiene cada uno. Y eso es de acuerdo con su parecer. Él dice: a Lenny le voy a dar tal, a Senia le voy a dar tal, a Liani le voy a dar tal, así a cada uno de nosotros de acuerdo con su parecer. Hay una profecía y hay una palabra que quiero compartir con ustedes de Joel, y es: cuando venga el Espíritu Santo oirán mi voz. Joel 2:28. Ser sensible a la voz del Espíritu, a la voz de Dios, es el cumplimiento de esa profecía de Joel acerca de que toda lengua profetizará. Dice el versículo en Joel 2:28: y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones. Él nos habla de diferentes maneras, como lo habíamos dicho. Y lo que está diciendo aquí la profecía de Joel es que cuando venga el Espíritu Santo, Él nos guiará y nos enseñará y nos ayudará a escuchar la voz de Dios. Y eso es lo importante. Con esa ayuda, en este caso esa ayuda idónea, escucharemos esa voz de Dios, que es la voz que nos trae a través del Espíritu Santo cuando habla a nuestro espíritu, a ese espíritu que habita en todos nosotros como hijos de Dios. Entonces, ¿qué es lo único que necesitaríamos para profetizar? Lo único que necesitamos es que Dios hable y nosotros lo escuchemos, para lo cual debemos escuchar con atención. Y Elber hace 8 días nos hablaba de la diferencia entre oír y escuchar. Y es indudable que en este caso lo que necesitamos es escuchar, es decir, estar atentos, estar sensibles, pero prestar atención a lo que el Espíritu nos habla. Y como nos habla de diferentes maneras, debemos estar atentos a identificar de qué manera nos habla a cada uno. Incluso cuando leemos una porción de la Biblia cada día, identificar cuándo me está hablando específicamente por algo a mí, no por leer la Biblia, sino: hey Luis, ojo, esto es para ti para que lo apliques en tu vida, pero además lo pongas en práctica con tus hermanos. No sé si les ha sucedido cuando leemos la Biblia y leemos un pasaje una y otra vez, y no siempre es lo mismo. Cuando lo leemos, hay ciertos días en que no lo había entendido de esta manera y estoy sintiendo evidentemente que lo que estoy leyendo es Él hablándome directamente. Luis, haz esto, esta palabra es para ti, tómala, pero además ejecútala, ejércela, aplícala a tu vida. Entonces, lo único que necesitamos es que Él nos hable, pero Él nos habla todo el tiempo. Lo que pasa es que a veces no estamos
no estamos atentos, no le estamos escuchando con atención, pero cuando le escuchamos con atención, cuando estamos sensibles a esa voz del Espíritu, escuchamos el mensaje y lo llevamos a nuestra vida. Dice, hay un versículo en Amós, lo tengo acá escrito y se los voy a compartir, Amós 3:8, dice, si el león ruge, ¿quién no temerá? Si habla Jehová el Señor, ¿quién no profetizará? Pues profetizará el que le escuche, todo el que le escuche. ¿Alguien ha escuchado el rugido de un león? Lo hemos escuchado, o sea, no es fácil aquí en Bogotá escuchar rugir leones, pero bueno, alguna vez que fuimos a, no sé, fue a Panaca o fue al Jaime Duque. Bueno, en el Parque Jaime Duque, no sé si todavía hay, pero hace rato había un león a la entrada que normalmente estaba descansando, adormecido, y de vez en cuando lo veía uno caminando allí por el inmenso sitio que le tenían. Íbamos pasando por ese sitio y estábamos terminando de atravesar la inmensa jaula, que además tiene un foso gigante donde tenían ese león, y el león rugió. Yo quiero decirles que es algo impresionante, o sea, yo nunca había escuchado un sonido como eso, es decir, no escuchan las películas el rugido de un león y se lo imagina y demás, pero escucharlo en vivo y en directo a 20 metros, eso es otra historia, o sea, yo creo que uno suelta lo que lleva en la mano y sale corriendo, una cosa así, es verdaderamente impresionante, aterrador, o sea, impone definitivamente un gran respeto. Entonces, dice el versículo, si el león ruge, ¿quién no temerá? Yo estoy seguro que todo el que escuche en vivo y en directo el rugido de un león, lo menos que va a sentir es temor, por lo menos. Es decir, esto dirían es una tautología, es decir, sí o sí. Los ingenieros seguramente saben mejor el tema, pero es algo que, mejor dicho, no falla. O sea, si el león ruge, uno teme. Si Jehová habla, ¿quién no profetizará? Pregunta. La negación de la negación. Nadie no profetizará. O sea, todos profetizaremos, pero todos los que le escuchemos, todos los que seamos sensibles a la voz del Espíritu. ¿Sí? Ahora, para eso debemos tener un corazoncito preparado. ¿Sí? Nosotros podemos escuchar o creer que estamos listos para escuchar esa voz del Espíritu, pero si no tenemos realmente un corazón sano, o sea, si hemos sanado esas heridas que tenemos del pasado, si no tenemos un corazón limpio, si no somos humildes, digamos que no vamos a estar suficientemente preparados para tener esa sensibilidad de escuchar todo lo que el Espíritu tiene para decirnos. Seguramente estaremos escuchando una que otra cosa, pero no todo lo que podríamos escuchar de parte de Dios. Y es que lo importante de esto es que cada vez que escuchemos esa voz, estemos listos y estemos dispuestos a obedecer. Porque ese es el final, o sea, Él lo que espera es que nosotros le escuchemos lo que tantas veces nos dice, pero a veces nos hacemos los de la oreja mocha y no escuchamos porque no queremos o porque no podemos o porque no estamos preparados. Pero si finalmente escuchamos, el propósito de que escuchemos es que le obedezcamos. Que seamos capaces de decir, Señor, yo quiero hacer tu voluntad, Señor, yo quiero consagrar mi vida a ti. Quiero escucharte para obedecerte y para bendecir a otros hermanos. Permíteme entender tu propósito en mi vida. Es como generar esa consistencia, esa integridad entre lo que queremos hacer como hijos de Dios y el estar dispuestos a escuchar
su palabra, conocer cuál es su voluntad y su propósito para estar atentos a escucharlo y a ponerlo en práctica. Cuando hacemos esto, esto nos cambia la vida, esto nos cambia la forma de hablar, esto nos cambia la forma de orar, esto nos cambia la forma de comportarnos con nuestra familia, con nuestros hermanos, con nuestros amigos, en nuestro entorno, en el trabajo, y comenzamos a dar un testimonio diferente. Cambia nuestras vidas, y eso es lo que deberíamos pedirle a nuestro Dios. Deberíamos orar porque nos dé esa sensibilidad, deberíamos orar porque tengamos la capacidad para escucharle, porque tengamos esa sensibilidad para escuchar al Espíritu. Juan 16:13. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad. El Espíritu nos guiará a toda la verdad. Porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. ¿Quién? El Espíritu Santo. Entonces debemos estar atentos a lo que el Espíritu nos dice. Romanos 8:14, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Amén. Romanos 8:26. El Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues qué hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. A veces nos aproximamos a Dios, buscamos nuestra cercanía con Él en nuestro tiempo de oración, pero a veces nosotros mismos no estamos ni siquiera preparados con un corazón puro, con un corazón sano, y tenemos que acudir realmente al Espíritu Santo para que Él interceda por nosotros en esa oración. ¿Sí? Por eso, hermanos, tenemos que fortalecer nuestra relación con el Espíritu Santo. Tenemos que permitir que el Espíritu crezca en nosotros, que el Espíritu nos siga nutriendo, que sigamos creciendo de su mano. Hay varios casos en la Biblia donde el Espíritu Santo trajo de la mano lo profético. A mencionar solamente un par quizás, que son bastante conocidos. En Números 11 se refirió a los 70 varones que profetizaron cuando vino el Espíritu Santo sobre ellos. Entonces dice la palabra: Jehová descendió en la nube y le habló, y tomó del Espíritu que estaba en él y lo puso en los 70 varones ancianos, y cuando posó sobre ellos el Espíritu, profetizaron y no cesaron. De hecho, el versículo con la promesa de Joel, que mencionamos hace un momento, sigue vigente en Hechos. En Hechos 2:17 dice: en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi Espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Vuestros jóvenes verán visiones, vuestros ancianos soñarán sueños, y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi Espíritu y profetizarán. Está escrito. Hay muchos versículos más sobre este tema, pero pues no los vamos a mencionar en este momento. Lo que sí es importante, hermanos, es que entendamos la importancia que para nosotros tiene ser sensibles al Espíritu, escuchar
su voz. Y esa comunidad adoradora, amante de su voz, se manifiesta en eso. Esa es la identidad de Copa, ese es nuestro ADN, eso es parte de nuestra genética en Copa. El pastor Charles Stanley dice lo siguiente: cuando digo que el Espíritu Santo habla, no quiero decir que lo haga audiblemente. Más bien, graba su voluntad en mi espíritu o en mi mente y lo oigo en mi ser interior. Si bien no es audible, la comunicación resulta precisa y concreta. Y traje esa cita porque es que Dios nos habla de diferentes maneras y bueno, Senia y yo hablamos mucho sobre este tema porque nos habla de diferentes maneras. A Gaby le habla de otra manera, a Alejo de otra manera, pero a mí me habla así, como lo está diciendo Stanley. Y no sé cómo explicarlo, pero es que no es fácil de identificar. Lo que sí es cierto es que él pone, como dice Stanley, en mi ser interior esa convicción. Y es precisa y es concreta. Y yo sé que es él cuando es el que me está hablando cuando yo lo siento de esa manera. No es algo que… No es el sexto sentido el que habla mucha gente, ni mucho menos. Nada tiene que ver con eso. Pero sí es una convicción muy fuerte dentro de mí y él la pone ahí y puede venir después de haber leído una porción de la Biblia o puedo no estar en ese momento leyendo la Biblia, pero de un momento a otro haciendo lo que esté haciendo, incluso en medio de mi trabajo. Pone eso en mi corazón con una claridad y con una precisión que, como lo dice Stanley, yo lo identifico dentro de mí. No sé si soy claro, pero a mí me pasa eso. O sea, yo lo identifico de esa manera y estoy clarísimo de que a todos nos habla diferente. A mí no me habla tanto en sueños ni en visiones, pero me habla con muchísima claridad en esa forma y yo sé siempre cómo identificar y cómo tener claro que es Él quien me está hablando en medio de la circunstancia y del escenario que sea. Y cuando tengo esa convicción, yo primero lo escribo, lo comparto con Senia y lo guardo para poderlo aplicar, porque, bueno, digamos lo que son muchas las cosas que dice de esa manera y tienen que ver con otras personas que a veces no sabe uno con quién es, pero tiene que guardarlo justamente para orar sobre eso y ver en qué circunstancia se aplica. Pero he ido aprendiendo con los años a identificar esa forma en la que me habla. No sé si a alguien más le pasa, pero a mí me sucede de esa manera. Por eso traje la cita de Stanley, porque cuando lo leí, yo dije, esa es la forma como me habla a mí. Yo no sé, quizás a alguien más le hable y le sirva esta cita del pastor Charles Stanley. Luego estuve leyendo un libro maravilloso que es la Teología Sistemática de Grudem. ¿Les suena? Yo estoy agradecidísimo porque llevo ya unas semanas leyéndolo, además es de verdad maravilloso, es un gran aprendizaje que hay allí. Pero saqué algunas noticias que creo que nos nutren hoy. Y dice Grudem que en un capítulo donde habla de doctrinas de Cristo y el Espíritu Santo, dice: el Espíritu Santo purifica, el Espíritu Santo unifica, el Espíritu Santo revela y el Espíritu Santo empodera. Y entonces me detuve un poco en los dos últimos. En el Espíritu Santo revela y el Espíritu empodera, porque creo que tienen total relación con el mensaje que estamos compartiendo el día de hoy.
Y creo que esta es una forma de cómo nosotros lo podemos aplicar en nuestra vida cuando entendemos lo que Él nos explica. En la revelación, dice Grudem, el Espíritu reveló a los profetas y a los apóstoles. En el Antiguo y en el Nuevo Testamento hay citas sobre esa revelación. El Espíritu Santo trajo revelación a los profetas en el Antiguo Testamento y a los apóstoles en el Nuevo. Y la palabra de Dios quedó plasmada en las Escrituras. Entonces, una de las características de esa revelación se define como guía y dirección del Espíritu al pueblo de Dios, o sea, a nosotros, a Copa, a cada uno de los que estamos acá. Y Marcos 1:12 dice que el Espíritu Santo llevó a Jesús al desierto para ser tentado. Y dice, entre comillas, enseguida el Espíritu lo impulsó a ir al desierto. Aún a Jesús, el Espíritu lo impulsó a ir al desierto. Ese ser guiado viene de una palabra griega que es ago, que significa guiar o llevar. Es un verbo, dice Grudem, se utiliza textualmente 79 veces en el Nuevo Testamento. Yo no lo verifiqué, pero le creo. Y ese ilustra a alguien que guía a otra persona de un lugar a otro, le lleva de un lugar a otro, así como el Espíritu guió a Jesús para ir en ese momento al desierto. Y dice Lucas 4:1, Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. Ese llevado tiene la misma palabra, el mismo origen en la palabra griega, entre otras. Entonces, frente al Espíritu Santo empodera, que es el otro al que quiero referirme, dice Grudem, el Espíritu también protegía al pueblo de Dios y lo capacitaba para vencer a sus enemigos. Dios puso su Espíritu en medio del pueblo durante el tiempo del Éxodo y más tarde, después del regreso del cautiverio, puso su Espíritu en medio de ellos para protegerlos y librarlos del temor. Librarlos del temor. Asimismo sobre nosotros somos su pueblo, nosotros somos ese pueblo de Dios. Y asimismo Él obra a través del Espíritu sobre nosotros para librarnos de ese espíritu de temor y vencer a nuestros enemigos en el nombre de Jesús. Ese empoderamiento está también en el servicio, en nuestro servicio como servidores en la iglesia y en nuestro entorno. Cuando nos da dones para equiparnos para ejercer el ministerio. Dice el apóstol Pablo en 1 Corintios, todo esto lo hace un mismo y único Espíritu, quien reparte a cada uno los dones según Él lo determina. Esa variedad de dones espirituales de la cual todos tenemos al menos uno, pero seguramente varios. Ese Espíritu nos fortalece y nos permite ejercer esos dones para beneficiar y bendecir a nuestros hermanos. Entonces, finalmente, el Espíritu nos capacita. El Espíritu nos capacita. Si nosotros, hermanos, escuchamos con atención al pastor Stanley, escuchamos con atención estas notas de Grudem, debemos entender cuál es la importancia de, como comunidad profética de adoración, ser amantes de su voz,
de buscar realmente en nuestra oración, de buscar en nuestra intimidad con Dios, ese mensaje que tiene para nosotros, ese mensaje que nos alimenta, ese mensaje que nos edifica. Necesitamos un corazón humilde, un corazón limpio, un corazón sano, sin heridas. Debemos haber trabajado el perdón, tener un corazón sano para poder estar realmente en disposición de escuchar todo lo que el Espíritu tiene para decirnos. Yo quiero compartir un texto de alguien llamado Smith Wigglesworth, a quien llamaron el apóstol de la fe. Este señor, en 1947, es decir, en la época de la Segunda Guerra Mundial, dijo lo siguiente: durante las próximas décadas habrá dos movimientos distintos del Espíritu Santo a través de los fieles. El primero afectará a todas las iglesias que estuvieran abiertas para recibir y será caracterizado por la restauración del bautismo y de dones del Espíritu Santo. El segundo mover del Espíritu resultará en personas dejando iglesias históricas y plantando nuevas iglesias que se diferencian de lo natural. En la duración de cada mover, las personas que estuvieran envueltas dirán, comillas, este es el grande avivamiento. Pero el Señor dice, no, ninguno de estos es el grande avivamiento, pero ambos son pasos para eso. Cuando la fase de la nueva iglesia con movimientos esté terminando, habrá sido evidenciado en las iglesias algo que nunca fue visto antes: una unión entre aquellos con énfasis en la palabra y aquellos con énfasis en el Espíritu. Cuando la palabra y el Espíritu vengan juntos, habrá el mayor mover del Espíritu Santo que las naciones y el mundo jamás vieron. Esto marcará el comienzo de un grande avivamiento que ofuscará cualquier cosa que ha sido testificada hasta entonces, aún el avivamiento comentado de los años pasados en esa época. El derramar del Espíritu de Dios fluirá en los 4 puntos de la tierra y entonces podrá decirse que es el fin. Hermanos, el Señor está buscando esto, está buscando esa unión entre la palabra y el Espíritu. Está buscando que nosotros seamos sensibles a su voz. Está esperando que nosotros todos los días escuchemos lo que tiene para decirnos. Y ya sabemos cómo hacerlo. Todos los que estamos aquí somos proféticos y escuchamos la voz de Dios. Ya cada uno seguramente ha identificado esa forma en que Dios le habla. Debemos estar dispuestos a escucharle, atentos a lo que nos dice y dispuestos a obedecer. Esa unión que el Señor está buscando entre la palabra y el Espíritu está muy cercana, pero depende de nosotros buscar a través de esa sensibilidad con el Espíritu, escucharla, encontrarla, entenderla, aplicarla. Y yo oro, hermanos, para que anhelemos escuchar esa voz y obedecerla. Amén. Padre amado, te doy gracias, Señor. Bendigo a cada uno de mis hermanos, mi Señor, y te pido que seas tú obrando en cada uno de nosotros. Padre, que fomentes esa sensibilidad,
esa sensibilidad de escuchar lo que tienes para hablarnos, para escuchar a tu Espíritu Santo todos los días en nuestra vida, Señor. Con esa intención, Padre, de obedecerte, de decirte siempre firmes, aquí estamos, Señor, para servirte, para obedecerte. ¿Cuál es el propósito que tienes hoy conmigo? ¿Cuál es el propósito que tienes en mi vida, Señor? Aquí estoy, cuenta conmigo, estoy dispuesto a obedecerte, estoy dispuesto a ejercer ese mandato que tienes para mi vida, a ejecutar esa acción para bendecir a otros hermanos, a operar a través de los dones con los cuales tú nos has bendecido, porque esos dones son para bendecir a otros, no son para nosotros. Gracias te doy, Señor, por este mensaje en el cual al primero que has edificado es a mí, mi Señor. Te doy gracias por todo lo que en estos días me has mostrado y que espero haber compartido con mis hermanos. Yo te pido que a cada uno de ellos, Señor, le bendigas, que le des esa sensibilidad, que le hables cada día, que encuentres, Señor, esa tierra deseable a donde llega tu palabra, Señor, ese mensaje que cada día tienes para edificarnos, Señor, para edificar a tu iglesia, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias, hermanos.